En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. El día de hoy, domingo, celebramos la solemnidad de la ascensión del Señor Jesús al cielo. El pasaje del Evangelio según San Mateo, que se nos presenta hoy para nuestra reflexión, no narra de un modo literal el evento glorioso de la ascensión, tal como lo hace San Lucas en su Evangelio o en sus Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, podemos encontrar elementos que son afines y que dan también significado a la ascensión del Señor Jesús al cielo, como por ejemplo, contemplar la ascensión desde la perspectiva de una despedida, de un envío y de una promesa. San Mateo entonces nos muestra en este pasaje evangélico el último encuentro registrado entre el Señor Jesús y sus discípulos, donde éstos reciben el mandato misionero de ir a evangelizar a todas las gentes, y con la promesa de que no irán solos, el Señor Jesús estará siempre con ellos, y más allá de eso, será el mismo Señor Jesús que actúe a través de ellos. De ese modo, entonces, contemplamos que el pasaje evangélico de hoy inicia de la siguiente manera. Los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. En esta primera frase, el evangelista nos da a conocer algunos datos. En primer lugar, que son 11 los discípulos, porque ya Judas Iscariote, el traidor, no estaba con ellos, y por tanto aún no había sido el tiempo de elegir a Matías, quien completaría el grupo de los 12. Y también nos presenta que fueron a Galilea, el cual sería un dato geográfico en el cual los estudiosos de la Biblia todavía no se ponen de acuerdo, porque algunos afirman que se trata propiamente de Galilea, en el norte de Israel, donde el Señor Jesús inició su ministerio público. Pero por otro lado, y junto con la evidencia de los demás evangelios y de las excavaciones arqueológicas, están quienes afirman que este Galilea es en realidad la cima del Monte de los Olivos, ya que normalmente en ese lugar los judíos que venían a Jerusalén desde Galilea para las diversas fiestas es donde colocaban sus campamentos y donde se reunían. Por ello toda esa zona se hacía llamar Galilea. Ciertamente el lugar actual en Jerusalén donde se celebra la ascensión del Señor Jesús cada año es en esta cima del Monte de los Olivos. Ahora bien, más allá de estos datos, también es interesante reflexionar que el Señor Jesús resucitado es quien toma la iniciativa y quien indica en qué momento se encontrará con sus discípulos. Aún aquí podemos contemplar esta realidad. Los discípulos fueron al monte que el Señor Jesús les había indicado. Es decir, cuando el Señor Jesús resucitado se revela, cuando se da a conocer, es Él quien indica el lugar, el cómo y dónde encontrarlo. De igual modo, según podemos observar, también será en este monte donde el Señor Jesús por última vez pisará con sus pies esta tierra, antes de regresar con su Padre al cielo. Continuando con el pasaje evangélico en el versículo 17, los discípulos ven al Señor Jesús resucitado y algunos al verlo lo adoran, pero otros dudan de que si verdaderamente era Él. Y pudiéramos preguntarnos, ¿cómo es posible dudar de frente a una visión del resucitado? De aquí que podemos responder que no son tanto cuanto los signos, las demostraciones o las visiones que suscitan la fe. Y aunque muchos pudieran argumentar que la fe viene reforzada con estas manifestaciones, sin embargo, lo que verdaderamente suscita la fe es la escucha de la palabra de Dios, la cual resuena fuertemente por la predicación apostólica, por la predicación de la iglesia. Tan así que la fe a través de los siglos nacerá principalmente por la escucha de la buena noticia. La fe, en definitiva, se suscita entonces en abandonarse en las palabras del Señor Jesús, las cuales son palabras de vida eterna y las cuales son verdaderas y no defraudan. Por otro lado, el que algunos duden
viene también a significar una imagen común en cada uno de nosotros. Es la imagen de la miseria de cada hombre y mujer que, poniéndose de frente a lo divino, no son capaces por sí solos de acoger tal don, porque es necesaria la revelación de Dios en nosotros, ya que en nosotros siempre está una lucha interior entre el bien y el mal, entre la santidad y el pecado, entre las luces y las sombras, lo cual no siempre nos hace inclinar hacia lo verdadero, lo bello, lo noble, la verdad. Será solo el amor y el poder de Dios que nos auxilian y que nos ayudan a inclinar la balanza y decidirnos por Él. El Señor Jesús entonces realiza dos gestos que no hablan tanto de su partida a la casa del Padre, sino más bien del amor que tiene a sus discípulos y de su permanencia con ellos y en ellos, paradójicamente, aún a pesar de su ascensión al cielo. El texto evangélico dice que se acercó a ellos y les habló. Eso lo podemos leer en ese capítulo 28, versículo 18 del Evangelio según San Mateo. Que se acercó a ellos y les habló son gestos que indican relación, cercanía, intimidad. Pensemos, por ejemplo, en el gesto de acercarse, el cual implicaba en cierta manera romper con toda barrera existente y así poder colmar la distancia que los días de la pasión habían creado entre el Señor Jesús y los discípulos. El acercarse y hablarles significaba también que confiaba en ellos y que aquello que les transmitía era solamente para ellos, era para que continuasen su obra de salvación en el mundo. Por ello, luego al hablarles con confianza, les dice: me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Esta afirmación indica sin duda el poder de Cristo resucitado, que fue capaz de vencer a la muerte y de ese modo recuperar para la humanidad lo que había perdido a causa del pecado. Será este mismo poder que preceda el mandato misionero y que sea la base para que los discípulos salgan a evangelizar. No será el poder del discípulo, sino será el poder de Dios que vaya delante de ellos. De igual modo, con esta frase les indica su condición divina, la condición divina del Señor Jesús. Y si viéndolo resucitado no creen, será que van a creer por las obras que realizarán en su nombre al evangelizar, porque ese poder que tenía el Señor Jesús será el poder que va a conferir a cada uno de ellos sus discípulos. Los discípulos entonces darán testimonio de este poder, un poder que dona salvación. Salvación que se manifiesta también en la función que indica el mandato misionero. Id o vayan a ser discípulos, bautizar, enseñar. Un itinerario de fe sin duda al cual estamos llamados a vivir cada uno de nosotros y a realizar como misioneros una vez que salgamos a realizar esta obra que el Señor Jesús nos encarga. Es así entonces que los discípulos, con el poder de Dios, saldrán a anunciar la salvación. Anunciarán por todo el mundo que el Señor Jesús es el Mesías, el Salvador, que solo a través de Él se encuentra la salvación. Y anunciarán que ha muerto y que ha resucitado. Ese será el primer mensaje, el querigma, y que está vivo y que también les acompaña hasta el fin del mundo. Los discípulos, con el poder de Dios, entonces harán más discípulos. Serán hombres y mujeres que reconozcan y que acepten la salvación que viene del Señor Jesús, que se adhieran a esta fe. Entonces es así que pronto en las primeras predicaciones de los discípulos serán muchos que seguirán este mismo camino, que también es verdad y que también es vida. Luego los discípulos, con el poder de Dios, bautizarán, y este será el medio, el signo, el sacramento por el cual los hombres y mujeres entrarán al camino de la salvación. El bautismo será la puerta que abre hacia la salvación. Por lo que será vital que, regenerados por el Espíritu,
se obtenga la vida nueva que ofrece el Señor Jesús. Ese es el camino a iniciar. Los discípulos también, con el poder de Dios, enseñarán a guardar todo lo que el Señor Jesús ha mandado. Se llevará a cabo por medio de la catequesis y la enseñanza, pero también no solo lo harán de palabra, sino sobre todo con su testimonio de vida. Será el ejemplo que arrastra, porque vivirán rectamente lo que el Señor Jesús ha enseñado, y el depósito de la fe a ellos confiado será transmitido de igual manera. Además, en la historia, con este testimonio, llegará una multitud de seres humanos a ser santos y santas, los cuales con su amor a Dios y al prójimo, con la práctica de las virtudes y con el cumplimiento de este mandato misionero, entregarán sus vidas para enseñar lo que el Señor Jesús había enseñado, para transmitir una misma fe. Por último, mis hermanos y mis hermanas, el pasaje evangélico de hoy cierra con una promesa sin igual. Y estén seguros que yo estaré con ustedes día tras día hasta el fin del mundo, dice el Señor Jesús. Lo podemos leer en este evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 20. Es la promesa que fortalece los corazones de los discípulos, porque en ellos estará la convicción de que el Señor Jesús jamás los dejará solos. Y más allá de eso, repito, como he dicho anteriormente, será el mismo Señor Jesús que actuará a través de ellos. De nuevo, el poder recibido por el Señor Jesús por su resurrección y glorificación será transmitido a los discípulos para que puedan llevar la buena noticia de la salvación a todo el mundo y que se realice eficazmente. En definitiva, mis hermanos y mis hermanas, la ascensión del Señor Jesús no es solo contemplar cómo deja esta tierra y se sienta a la derecha de Dios Padre, como nos indica San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, sino que también es darnos cuenta que el Señor Jesús confía en nosotros para que continuemos su obra de salvación en el mundo. Será el Espíritu Santo quien dará a los discípulos lo necesario para salir y hacer vida a esta realidad misionera. Y esto lo podremos contemplar la semana que entra cuando celebremos Pentecostés. También en nosotros el Espíritu nos impulsa para llevar a cabo esta obra. Entonces, durante toda esta semana, pidámosle a Él, al Espíritu Santo, que nos ayude, que nos fortalezca y que nos dé la gracia para realizar lo que el Señor Jesús nos ha dejado como mandato misionero. Él ciertamente asciende al cielo, pero aún así, que en espíritu y en verdad, se queda con nosotros para acompañarnos, para que llevemos la buena noticia de la salvación a todas las gentes. Es un mensaje universal. Bueno, hasta aquí la reflexión del día de hoy. Dios les bendiga. Paz y bien. Y si les gustó el video, como cada semana, denle me gusta. Compártanlo también con sus semejantes y que cada vez este canal tenga más me gusta. Dios les bendiga, paz y bien y hasta la próxima.